Buenos días. Hoy veremos el tema hormesis en el cultivo de tejidos vegetales y algunos casos curiosos de efecto hermético. La hormesis o efecto hermético se caracteriza por una respuesta bifásica ocasionada por un agente estresante o también llamado estresor. Esta respuesta bifásica incluye dos etapas. La fase uno comprende la hormesis de la bioestimulación a dosis bajas o concentraciones subletales, mientras que la fase 2 es la inhibición o muerte a altas dosis o concentraciones letales del agente estresante. Y esta hormesis se caracteriza por dos, las dos fases, que son las etapas. Un efecto es beneficioso y otro daño es perjudicial o dañino. La hormesis es una dosis respuesta caracterizada por la estimulación del desarrollo a bajas dosis y la inhibición a altas dosis, como ya lo habíamos comentado. Se refiere a dosis porque pueden ser dosis de radiación, ondas, o bien pueden ser concentraciones cuando se refiere a concentraciones molares, porcentuales o unidades de miligramos o gramos. Incluimos el término desarrollo porque este incluye tanto el crecimiento como la diferenciación celular. El crecimiento puede darse en el cultivo de tejidos vegetales como un aumento en número de brotes, longitud de brote, un aumento del número de hojas y otras variables que se pueden cuantificar, mientras que la diferenciación incluye la morfogénesis in vitro, es decir, el aumento del número de brotes, aumento de masa celular, número de embriones somáticos, entre otras. La hormesis, como ya vimos, que es la bioestimulación más la inhibición, está, quiere decir que por debajo de una cierta dosis hay un efecto beneficioso. No se comporta como un modelo lineal, debido a que cuando es un modelo lineal es una dosis dependiente, pero esta dosis incrementa conforme incrementa una concentración, es decir, no parte de una curva de un modelo lineal. Tampoco es un modelo umbral, es decir, no hay una acumulación de un agente estresante que como consecuencia de una respuesta. La hormesis se comporta tanto de una forma de una curva de J, quiere decir que por debajo de ciertas dosis el efecto es beneficioso. En este caso, la hormesis en esta curva está más enfocada a una enfermedad, quiere decir que si la hormesis está en una enfermedad y aplica algún tipo de medicamento o algún tipo de un agente que pueda disminuir a una baja concentración, por eso se da una curva hacia abajo. Pero esto está más incluido a términos de medicina y farmacología. También se ha observado que, por ejemplo, en las radiaciones, en una alta radiación, un individuo puede ocasionarle pues la muerte. Conforme aumenta la distancia, puede ocasionarle pues una cierta disrupción. Se ha comprobado también que ciertas radiaciones alejadas de un cierto individuo puede ayudar, puede ser beneficioso. Esto debido a que prepara a nuestro organismo para una dosis que puede ser mucho más letal. Si vemos en internet, vamos a ver diferentes modelos de curvas de casos de hormesis y parte de un agente abiótico hay una adaptativa respuesta y por consiguiente dar una hormesis. La hormesis no tiene una distribución normal, por lo tanto debe tener la curva una ligera inclinación hacia la izquierda para que ésta pueda ser considerada como hormesis, y siempre debe haber una inhibición o muerte respecto a un control, que el control está dado por el eje de las Y, que parte acá de una respuesta y puede dar como resultado un control. También, si lo queremos ver más específicamente, la curva de hormesis fue descrita en el 82. Entonces tenemos una curva que es una respuesta a una dosis o concentración muy baja. Para saber cuál es la dosis o concentración baja que nosotros podemos elegir, se tiene que realizar experimentos piloto para ver el rango en el cual podemos evaluar un agente estresante o un estresor. En la gráfica B vemos el ejemplo anterior, que es una J, el cual por un cierto umbral abajo de la dosis, pues da como efecto algo positivo. Sin embargo, si nosotros no queremos utilizar modelos matemáticos con curvas de dosis-respuesta para la hormesis, podemos también utilizar un análisis de varianza. Este se caracteriza porque a una baja dosis existen diferencias significativas de respecto al control y una inhibición a una alta dosis. Quiere decir que debemos ver más o menos lo que representa la gráfica C, un aumento en lo que estemos evaluando para después ocurra una disminución a una alta concentración. Entonces, la hormesis, pues ya vimos que es una respuesta de un aumento en la fase uno y una disminución en la fase 2 respecto al control.
Y pues los agentes estresantes pueden ser un exceso, pueden ser plagas, enfermedades, eh, también puede caracterizarse por temperaturas, exceso de la precipitación o sequía. Para describir más o menos en qué consiste este fenómeno, eh, existen agentes estresantes o estresores que pueden ser de origen antropogénico, quiere decir causadas por el hombre, que puede ser la salinidad por el exceso en la fertilización o un mal manejo de fertilizantes. Puede ser contaminación química, agregar nanomateriales a un medio de cultivo, altas vibraciones, microplásticos, entre otras. Sin embargo, también existe la hormesis ocasionada por el ambiente, que es lo que nosotros comúnmente estamos expuestos diariamente a la sequía, la inundación, la radiación UV, el frío o el calor. Estos agentes estresantes dan como respuesta a una generación de especies reactivas de oxígeno, que son moléculas que en muchos casos actúan como señalización, y también un exceso puede dañar a la integridad de las células y estructuras vegetales. Cuando existe un exceso, hay una disrupción de la homeostasis celular, por lo tanto hay un desequilibrio, el cual tiene que dar como consecuencia la expresión genética. Esta expresión genética puede alertar a la célula contra daños, como puede ser la generación de expresión de osmoprotectores, como son polialcoholes, glicina betaína, prolina, entre otros, que actúan como osmoprotectores. También puede ocurrir que la célula tenga la capacidad de producir metabolitos secundarios como defensa, antioxidante, como son fenoles, terpenos, flavonoides, entre otros. También existe la expresión de genes relacionados con el estrés abiótico o biótico. Específicamente, vamos a hablar del estrés abiótico. Puede ser la expresión de ácido abscísico, citoquininas, acetileno, entre otros hormonas. También si existe un exceso de especies reactivas en el exógeno, puede ser la expresión de enzimas antioxidantes como son superóxido de dismutasa, catalasa, entre otras. Existe también la posibilidad de que se puedan expresar algunas proteínas chaperonas, que son aquellas que protegen la integridad de estructura de proteínas de membrana y para mantener la estructura celular y esta no vaya a tener una disrupción y vaya a morir rápidamente la célula. También pueden ocurrir eh, alguna expresión de genes que incluyen el movimiento de agua y iones, como puede ser la expresión de transportadores, canales, acuaporinas, entre otros. Cuando las especies reactivas de oxígeno se expresan una baja concentración, puede haber la estimulación de estos genes y por lo tanto tener una respuesta hormética y tener una respuesta adaptativa. Sin embargo, cuando hay un exceso en la expresión o la formación de especies reactivas de oxígeno, puede haber una alta concentración, lo que ocasiona una inhibición o muerte del crecimiento y desarrollo. Y muchas veces estamos ligados de que este tipo de especies reactivas de oxígeno pueden ocasionar una variación genética. Es decir, se sabe que las variaciones genéticas in vitro son llamadas también variaciones somaclonales y muchas de ellas están generadas por el estrés que se ocasiona en el cultivo de tejidos vegetales, lo que consecuencia da como resultado la variación somaclonal. O también decir, son cambios genéticos o epigenéticos producidos en el cultivo de tejidos vegetales y que deben ser transmitidos a su progenie. Y como respuesta, si esos cambios son constantes, puede haber también una adaptación hacia ese tipo de estrés que nosotros vamos a incluir en el cultivo de tejidos vegetales o bien se puede dar de forma natural dentro de este. ¿Por qué elegir el cultivo de tejidos vegetales para estudiar este tipo de respuesta o este fenómeno? Pues es que es una técnica que podemos establecer, propagar, conservar y manipular cualquier tipo de material vegetal en condiciones artificiales y controladas en un ambiente aséptico. Y esta característica nos ofrece una serie de sistemas biológicos ideales para la investigación, el cual si nosotros agregamos un agente estresante simulando como si fuera ex vitro, es decir, en campo, aquí da la oportunidad de que como las condiciones son muy controladas, el efecto que va a tener ese estresante sobre las células o tejidos vegetales va a ser directamente sobre él. Es decir, no va a haber algún otro estresante que pueda intervenir en la respuesta tanto fisiológica, bioquímica, genética o estructural de las células o de los tejidos vegetales. Y además el cultivo de tejidos vegetales tiene aplicaciones prácticas en la sanidad vegetal, la conservación de germoplasma, en la producción de metabolitos secundarios, el mejoramiento genético y la micropropagación. Y la hormesis o efecto hermético puede tener influencia entre estos tipos de aplicaciones del cultivo de tejidos vegetales. Y como les mencionaba, las condiciones son controladas tanto de luz, temperatura, fotoperiodo y humedad y por lo tanto ofrece un sistema modelo ideal para llevar a cabo este tipo de fenómenos biológicos.
Lo que nosotros vimos cuando no sabíamos a qué se refería la hormesis o efecto métrico es que nosotros trabajamos con nanopartículas de plata. Esas nanopartículas de plata las agregamos a stevia, que es una planta muy sensible al etileno in vitro, es decir, si nosotros cultivamos stevia, papa o alguna otra solanácea, presenta alta sensibilidad al etileno. Entonces, las nanopartículas de plata, por tener el ion plata se une a los receptores de etileno en las células y por lo tanto deja de sensar lo que es el etileno y puede vivir con el etileno porque los receptores la plata se pega a los receptores de etileno en las células y por lo tanto no percibe la presencia de ese gas. No inhibe el etileno, que es un gas, simplemente los receptores no sensan la presencia de etileno. Y vimos que a diferentes concentraciones tenía efectos sobre el desarrollo de la planta. Es decir, en el tratamiento control donde no existían nanopartículas de plata, la planta crecía muy pequeño y se inhibía por la presencia de etileno y entonces la planta es muy sensible a esta hormona. A medida que nosotros pusimos varias concentraciones de nanopartículas de plata, observamos que la apariencia de la planta era un mejor desarrollo, es decir, mayor número de hojas, mayor longitud y crecía muy bien. Entonces vimos que más o menos tenía un efecto de bioestimulación, pero si nos damos cuenta aquí no existe una inhibición, por lo tanto estos resultados sugerían que teníamos que agregar más concentración de nanopartículas de plata. Aquí solamente llegamos a hablar hasta 100 miligramos por litro, por lo tanto tendríamos que haber evaluado 200 o 400 para ver su efecto inhibitorio ocasionado por una toxicidad en el ion plata. Sin embargo, no lo vimos. Pero con este prueba piloto observamos que la plata en este caso funcionaba como un agente estresante, pero ese agente estresante a una baja concentración podía estimular el desarrollo de la planta in vitro de stevia. Entonces lo que decidimos fue agregar en bioreactores semiautomatizados, en este caso es el CETIS, es un bioreactor, quienes no conocen o saben los bioreactores son eh, aparatos diseñados para la producción a gran escala de células, cultivos u órganos expuestos temporalmente a medio de cultivo líquido y tienen la capacidad de que las plantas, los explantes pueden tomar tanto el medio, los reguladores de crecimiento o lo que le agregamos al medio de cultivo lo puede tomar por toda, tanto por la parte aérea como por la base. Y aquí lo hicimos queríamos ver cuál era la respuesta de al agregar nanopartículas de plata en la multiplicación de stevia. Y observamos lo siguiente. A una baja concentración que era 12,5 promovía el desarrollo de los plantas generando más brotes y hojas mucho más vigorosas. A medida que incrementábamos la concentración de nanopartículas de plata en el bioreactor con stevia, observamos una inhibición. Por lo tanto, aquí sí podemos constatar que existía un efecto hermético debido a que se expresaban las dos fases, tanto la fase de bioestimulación como la fase de bioinhibición. Las nanopartículas son muy pequeñas, esa escala nanométrica que puede ir de los 0 a los 100 nanómetros. Estas nanopartículas en especial tenían un diámetro de 35 nanómetros y además tenían la capacidad de florecer a diferentes intensidades, lo que eso mejoró la visibilidad de que hicimos una observación de cómo se verían las nanopartículas de plata en las células y podemos observar que esas nanopartículas de plata, las que son de mayor tamaño, tienen la capacidad de pegarse o adherirse a los receptores de etileno, como les habíamos comentado, y se encuentra alrededor de las células vía apoplasto. Es decir, nanopartículas grandes no tienen la capacidad de internalizarse dentro de las células. Sin embargo, aquí no pudimos ver debido a que es posible que nanopartículas de 5, 10 o 15 nanómetros puedan entrar a las células e incluso llegar al núcleo y poder hacer algún otro efecto. Se sabe que las nanopartículas a escala nanométrica muy pequeñas de 5 o 10 pueden dañar incluso al ADN. Entonces, verlo por microscopía sería muy complejo, ver a una escala de 5 nanómetros cómo florece una nanopartícula en algún tipo de organelo o en el núcleo, pues es bastante complicado. Pero sí las pudimos ver en la periferia de las células. Posteriormente hicimos un experimento, pero ahora con otro bioreactor y con caña de azúcar, con las mismas nanopartículas de plata y vimos cosas muy semejantes. Es decir, a bajas dosis tenía un efecto positivo, mientras que a altas dosis tenía un efecto negativo sobre la proliferación de brotes en caso de caña de azúcar. Y podemos observar también en otro experimento que nosotros queríamos inducir variación genética en explantes de vainilla. Lo que hicimos fue irradiar con cobalto 60 a explantes de vainilla. Observamos que a una baja dosis Gray,
que entre 20 y 40 inducía la formación de nuevos brotes. Y esto pues realmente no lo sabíamos. Es decir, nosotros llevábamos los explantes en cajas Petri, los llevábamos al irradiador, al Gamacell, las metíamos dentro del irradiador y esperábamos el tiempo necesario para llegar a ese tipo de radiación. Y al sacar las plantas los cambiamos de medio de cultivo y vimos que con un choque de radiación a 20 grays inducía la formación de nuevos brotes en los siguientes subcultivos. Sin embargo, en este caso afectaba lo que era la sobrevivencia. A mayor cantidad de dosis, menor sobrevivencia de los explantes. Muchos mueren y a bajas dosis, pues se mantiene, pero aumenta el número de brotes. Y, sin embargo, a las dosis que continuaban de 0 a 100 reducía la longitud del brote y también reducía el número de hojas por brote. En otro experimento, ahora no con nanopartículas de plata ni tampoco con rayos gamma, lo que hicimos fue evaluar nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son estructuras cilíndricas alargadas, como su nombre lo dice, son tubos que tienen la capacidad de atravesar las paredes celulares, entonces podría permitir a la célula tomar los nutrientes o reguladores o a cualquier otra cosa que pudiera estar en el medio cultivo hacia el interior de las células. Aquí observamos un aumento en el número de brotes por explante en las dosis de 25 y 50. No tuvo efecto sobre la longitud de brote, más que al agregar las nanotubos de carbono para todo se aumentó. Pero el único efecto que pudimos ver de hormesis fue sobre el número de brotes. Si nos damos cuenta en la gráfica C, aumenta, hay una bioestimulación del número de hojas por brote. Sin embargo, como no vemos una reducción o un efecto tóxico respecto al control, no lo podemos considerar hormesis para esta variable. Esto quiere decir que la hormesis es variable dependiente, no aplica para todo lo que queremos evaluar, simplemente aplica en este caso para el número de brotes, no así para materia seca, ni tampoco para total de clorofila o betacarotenoides, simplemente aplicó para el número de brotes por explante, pero eso no descarta la posibilidad de que pueda existir hormesis para otras variables. Esto quiere decir que si evalúa la hormesis para la producción específica de un metabolito, aumento del número de células o otro compuesto que quieran evaluar, puede ocasionar hormesis, pero siempre y cuando sea sobre dependiente de una variable. No es para todas las variables de estudio. También vimos que en estos nanotubos de carbono aumentaba el contenido fenólico. Esto quiere decir que las células probablemente, los fenoles son compuestos que son como que se sintetizan para defender a la planta de un daño oxidativo, es decir, también contiene muchos compuestos antioxidantes. Y también aumentaba la capacidad antioxidante al aumentar la concentración de nanotubos de carbono, a excepto de la dosis más alta. Esto quiere decir que es muy probable que un exceso de un compuesto puede ocasionar un daño tóxico y por lo tanto aumenta el contenido de fenoles y disminuye la capacidad antioxidante debido a que puede disminuir en la dosis más alta de concentración, probablemente a que exista ya un daño tóxico y esté dañando la estructura celular. Por eso es que a veces puede disminuir la capacidad antioxidante porque el daño ya está ocurriendo. Así es como se ven los nanotubos de carbono caracterizados con microscopía. Y recientemente hicimos un experimento ahora qué pasa con el quitosano. El quitosano es un compuesto de los moluscos que se ha habido evidencia de que ayuda también al crecimiento vegetal in vitro. Nosotros lo hicimos con vainilla y caña, que son nuestros modelos de estudio en el laboratorio, y vimos que los nanopartículas de quitosano bioestimulaban también el crecimiento de nuevos brotes. Lo hicimos en el bioreactor de inmersión temporal a diferentes concentraciones de nanoquitosano y así es como se ve la estructura del nanoquitosano. A escala nanométrica eh, tienen un promedio de 80 nanómetros. A altas concentraciones afectó la sobrevivencia in vitro. A concentraciones bajas tuvo un efecto hermético sobre el número de brotes por explante, sobre la longitud de brotes y el número de hojas por explante. Aquí podemos observar también que esta hormesis, nosotros hicimos una curva para tratar de simular el efecto hormético y vimos que en realidad es una curva hormética, tiene una ligera inclinación hacia la izquierda y pues existe la bioestimulación a una baja concentración. También afectó el, que es el contenido de clorofila y betacaroteno. Se sugiere que estos resultados están directamente eh, enfocados a que
Existe algo que prepara a la célula que a una baja dosis estimula el desarrollo, por lo tanto también podría estimular su tasa fotosintética. Aunque no vivimos fotosíntesis directamente, la clorofila y los betacarotenoides son pigmentos fotosintéticos que actúan como indirectamente como una medida de la fotosíntesis. Vimos entonces el aumento en la clorofila a unas bajas concentraciones y una disminución tanto de clorofila como caroteno a una baja concentración. También se ha observado que los betacarotenos a bajas concentraciones pueden actuar también como agentes antioxidantes. Por lo tanto, es muy probable que la presencia de peróxido de hidrógeno, que fue una variable bioquímica, vimos que aumentaba a bajas concentraciones y se ha documentado que el peróxido de hidrógeno es una molécula de señalización que activa mucho la respuesta antioxidante en plantas. Vimos también que no tuvo un efecto en la peroxidación lipídica, es decir, no hay efecto sobre daño a membranas de los lípidos. Sí hubo un efecto en el contenido fenólico, es decir, a altas concentraciones que son de 100 y 200 nanopartículas de quitosano, ocurría un aumento y ya no aumentaba el contenido fenólico a altas concentraciones debido a que es muy probable que el daño ya está hecho y las células pues ya empiezan a morir. También hubo un incremento en la actividad antioxidante conforme aumentaba en las concentraciones de nanopartículas de quitosano. No son los únicos reportes que hay de efecto hormético. Hay diferentes especies, diferente tipo de agente estresante, las dosis el cual son evaluadas, la dosis letal y subletal, el efecto que ha tenido sobre algunas especies, sobre algunos experimentos que se han hecho y las referencias aquí también las podemos mostrar. La hormesis se considera como solo cuando se cumplen los siguientes supuestos. Los supuestos, el primer supuesto es que el agente estresante no debe ser una hormona. Es decir, no podemos nosotros agregar, por ejemplo, ciatina, isopentiladenina o una opsina que es considerada una hormona y hacer que bioestimule algo, porque por obvias razones una hormona va a ser una estimulación. Entonces, podría considerarse también un agente estresante como el TDZ, el 2,4-D. Son reguladores de crecimiento vegetal, pero no son hormonas y se ha demostrado que a unas bajas concentraciones tienen un efecto sobre el desarrollo. Podemos nosotros evaluar algún fungicida, algún bactericida u otro herbicida que pueda tener un efecto hormético y luego ya después de demostrar su efecto hormético puede ser considerado como un regulador de crecimiento vegetal, mas no así como una hormona. El supuesto 2 es que la respuesta es bifásica. Esto quiere decir que tiene que tener la fase de bioestimulación más la fase de bioinhibición. Respecto al control, una fase no excluye a la otra. Quiere decir que para que sea el fenómeno de hormesis tiene que tener ambas fases. Si no, solamente podríamos llamarle bioestimulación. Si vemos que a bajas concentraciones hay una estimulación, le podemos decir que ese compuesto tiene un efecto sobre la bioestimulación, pero hasta ahí nada más. No se le puede considerar hormesis porque si no evaluamos la dosis letal, entonces no tenemos el efecto hormético. La respuesta bifásica no corresponde a una curva de distribución normal. Como vimos en los ejemplos, la curva de respuesta de hormesis tiene una ligera inclinación hacia la izquierda, el cual significa que una baja concentración va a tener un efecto o un pico mucho más grande respecto a una curva de distribución normal. Como vemos aquí algunos ejemplos, la distribución normal pues puede tener varios, a lo mejor un pico más arriba, otro más abajo, pero todo en base a una media para que pueda tener una normalidad. La hormesis, el supuesto 4 es que la hormesis es variable dependiente. No aplica para todas las variables de estudio. A lo mejor si nosotros evaluamos el número de brotes, longitud de tallo, número de hojas, eh, producción de nuevas células y demás en un solo experimento, la hormesis solamente va a ser dependiente para una de esas variables. No podemos generar esa hormesis en la multiplicación de tal especie. Esto debido a que pues a veces la respuesta no se puede ver para todas las variables. A lo mejor nada más si agregamos un herbicida en el medio de cultivo puede que nos dé un aumento quizás en el número de hojas o a lo mejor el grosor del tallo. A lo mejor no tiene un efecto sobre aumento en el número de brotes o aumento en la producción de embriones o mayor masa callosa. Esto quiere decir que en conclusión, la hormesis es variable dependiente y todos, para que sea considerado hormesis, deben considerarse estos supuestos para poder decir este fenómeno es hormesis.
Sin embargo, nosotros en el 2024 publicamos algo sobre la hormesis, que es hormesis en el cultivo de tejidos vegetales, para quienes gusten leer a mayor profundidad los efectos, los beneficios, los contras que tiene este fenómeno de hormesis, este fenómeno biológico, pueden consultar este artículo científico. Y pues solo quiero agradecer a mi equipo de trabajo, que muchos de ellos trabajan con hormesis. Vemos también los efectos que puede ocasionar en las células, en los tejidos dentro del laboratorio. Y pues ellos son los que me ayudan, y todos los resultados que presenté en esta presentación es el trabajo, el esfuerzo de cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención.